Buenas, no sé si me escuchan. Alzamos un poquito la voz. Si echamos la mirada atrás, en 45 años han ocurrido muchas cosas. Hemos pasado de hacer cuentas a mano a curiosamente hacerlas a través de un aparato llamado teléfono móvil, de jugar a la peonza, a la pomba, al balón lleno de remiendos, a buscar Pokémon en la calle y de tener una televisión en el barrio, si la había, a transmitir con una aplicación en la otra parte del mundo. Cierto, el mundo ha avanzado, pero hay hechos, hay tradiciones, hay cosas que se mantienen y que deben seguir manteniéndose. En 1971 nació en Trujillo un nuevo evento, como escribía uno de los coordinadores de los coloquios históricos de Extremadura, en la revista Comarca, Manuel Rubio decía una nueva criatura que ya cumple 45 años. Sí, se trata de los coloquios históricos de Extremadura. Si aventureros fueron los que los iniciaron, aventureros sin esfuerzo, con empeño y con mucho trabajo, hacen posible que hoy estemos aquí, estos aventureros de hoy en día, y que sigamos hablando de historia de la región. Por eso, como cada año, nuestro agradecimiento tanto a los organizadores de los coloquios históricos de Extremadura como a las entidades que hacen posible esta nueva edición, como la Obra Pía de los Pizarros, la Fundación Xavier de Salas, el CPR y el Ayuntamiento de Trujillo. Por eso, el primer aplauso para estos organizadores y para estas entidades que hacen posible que hoy, por ejemplo, estemos aquí. También agradecer la presencia al teniente alcalde de Madrigalejo, José Antonio Rey Martín, a representantes de la Asociación Madrigalejo 2016, Fernando el Católico, quinto centenario. También agradecimiento a integrantes de la Corporación Municipal y a la diputada regional Inés Rubio. La 45ª edición de los coloquios históricos de Extremadura comienza hoy y se alargará hasta el 25 de septiembre. Durante estos días se expondrán 30 ponencias realizadas por más de 40 estudiosos llegados de distintas partes de la región. Este año, este evento está dedicado a un personaje importante no solamente para España, sino también para Extremadura y, como no, también para Madrigalejo. Se trata del rey Fernando el Católico, con motivo del quinto centenario de su muerte en la localidad de Madrigalejo. Y sin más, a continuación le damos la palabra a la presidenta de la Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura y Centro de Iniciativas Turísticas, Rosario Alvarado Ollas. Buenas noches. Hoy inauguramos la 45ª edición de los Coloquios Históricos de Extremadura. En este año están dedicados a Fernando el Católico en el quinto centenario de su fallecimiento. Agradecemos la presencia de nuestro alcalde, don Alberto Casero, del concejal de alcalde de Madrigalejo, don José Antonio Rey Martín, de la concejala de Cultura, Consuelo Soriano, de la diputada regional, doña Inés Rubio, y de la Corporación Municipal. También de nuestros patrocinadores y colaboradores: Fundación Obra Pía de los Pizarros, Fundación Xavier de Salas, excelentísimo Ayuntamiento de Trujillo, excelentísima Diputación de Cáceres, excelentísimo Ayuntamiento de Madrigalejo, Centro de Profesores y Recursos, Asociación Madrigalejo 2016 Fernando el Católico, quinto centenario, Extremadura Histórica y sobre todo a ponentes, investigadores y a todas las personas que de una forma u otra han participado en los coloquios históricos de Extremadura y, como no, a todos los que esta noche habéis tenido el gusto de acompañarnos. Agradecer a don Miguel Ángel Laredo Quesada su presencia y su esfuerzo que ha hecho esta noche por encontrarse entre nosotros, para hablarnos de Extremadura y Fernando el Católico. Damos comienzo hoy a los 45º Coloquios Históricos de Extremadura y queremos recordar también a don Miguel de la Cuadra Salcedo en su reciente fallecimiento.
quien con la Ruta Quesal visitó varias veces nuestra ciudad y fue colaborador en varias ediciones. Consideramos que es un deber de ver trujillano ilustrarnos sobre la vida del rey Fernando y de Extremadura. Con esta iniciativa, la Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura se suma a los actos que se están celebrando para conmemorar tal efeméride. Esperamos contar con todos ustedes en las sesiones de trabajo que se celebrarán en la Fundación Xavier de Salas, así como en la entrega de premios, que este año es una novedad, que será el sábado por la mañana, terminando las ponencias de esa misma mañana. Y para terminar, no quiero olvidar a todos aquellos que nos precedieron en la callada labor de organizar y trabajar con los coloquios históricos de Extremadura, y desde que el año 1970 trabajaron por la cultura y el fomento de la identidad extremeña. Muchas gracias a todos. Tiene a continuación la palabra el alcalde de Trujillo, Alberto Casero Ávila. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias en primer lugar al público por su presencia. De nuevo abarrotando este salón de plenos del Ayuntamiento. Es para mí de nuevo una responsabilidad y un honor poder dirigirme esta noche en la inauguración de estos coloquios históricos de Extremadura a todas las personas que nos acompañan en la inauguración de una efeméride que podemos decir ya da comienzo a la vida cultural del otoño en nuestra ciudad después del término de la fiesta y del fin, no en el calendario del verano, pero sí del fin del verano en el sentido en el que todo el mundo lo entendemos. Evidentemente decía Javier, el presentador, en sus palabras, que en esos 45 años han cambiado muchas cosas, pero por suerte no ha cambiado la tradición de los trujillanos por reunirse una noche de septiembre cada año para dar inicio a una larguísima jornadas de trabajo en la que personas que se dedican al estudio de la historia evidentemente van a presentar el esfuerzo y el trabajo que a lo largo de los últimos meses han venido estudiando y elaborando para presentarlo en la celebración, como digo, de estos coloquios históricos de Extremadura que se celebran en nuestra ciudad. Han cambiado las cosas, pero por suerte no han cambiado la pasión del hombre, ¿no?, por seguir conociendo y descubriendo, buceando en el pasado para saber qué pasó. Y no solo lo hacemos desde un ámbito periodístico, no solo con el mero hecho de saber qué pasó, sino que tenemos la inmensa suerte con la celebración de jornadas como esta, de saber no solo qué es lo que pasó, sino por qué pasó, cuáles fueron las consecuencias y cuáles fueron los hechos o las causas que llevaron a que determinados personajes, determinadas situaciones, determinados momentos históricos pasaran o sucedieran en el tiempo. Y evidentemente esos hechos también han marcado el devenir posterior de la historia, y por lo tanto ese hecho yo creo que es el que tenemos que agradecer a los miembros de la Asociación Coloquios Históricos de Extremadura, que están aquí presentes, toda su directiva. Ese hecho es el que tenemos que agradecer, el que sean capaces de darnos respuesta a tantas incógnitas que el hombre, a pesar de todos esos avances, a pesar de todas esas nuevas diversiones, nuevos elementos que tenemos para pasar nuestro tiempo libre, no ha dejado de preguntarse. Sigue habiendo inquietud en las personas por saber qué pasó y por qué y cómo pasaron determinadas cosas. Y la historia en eso ha jugado un papel fundamental. Decía Kapuscinski que es difícil que un periodista del siglo XXI no sea un buen historiador, porque el buen periodismo, y me acompañan algunos en esta sala, es aquel que no solo cuenta qué es lo que sucede, sino por qué sucede y cuáles pueden ser las consecuencias de esos actos. Yo creo que ese, como digo, es el hecho fundamental de estos coloquios históricos de Extremadura, el análisis profundo de determinados acontecimientos históricos. Cada año, con un personaje al que se dedica la jornada, muy acertada la elección este año de Fernando el Católico. Aprovecho para agradecer la presencia aquí del teniente alcalde de Madrigalejo, José Antonio Rey, de Guadalupe Rodríguez, responsable de la Asociación Madrigalejo 2016, que está conmemorando de manera efectiva el aniversario del fallecimiento del rey en tierras extremeñas, en este caso en un pueblecito como el Madrigalejo, que están consiguiendo dar a conocer lo que muchos desconocen, que en una pequeña aldea en aquellos tiempos de Extremadura falleció ese monarca que algunos decían se inspiró Maquiavelo para escribir El Príncipe. Por lo tanto, yo creo que estos coloquios históricos tienen que servir
para poner en conocimiento y en valor de todos aquellos que se acercan en estos días al convento de la Coria, otros de los patrocinadores, a los que también agradezco su esfuerzo en el compromiso, su esfuerzo y compromiso con la cultura en esta ciudad. Todas las personas que se acerquen al convento de la Coria a escuchar a lo largo de estas tardes los estudios de tantos y tantos historiadores, algunos profesionales, otros aficionados que con su esfuerzo y dedicación pues presentan a todos aquellos que les escuchan el estudio de determinados hechos históricos que han marcado el devenir de nuestra tierra. Somos lo que somos porque venimos de algún lugar y seremos lo que seremos porque también todo lo que ha pasado a lo largo del tiempo, lo que estamos haciendo ahora mismo aquí, tendrá una consecuencia en el futuro. Yo creo que la historia enmarcada dentro de las humanidades es quizá uno de los bastones más importantes, uno de los elementos, de las palancas más importantes para seguir avanzando, para seguir conociendo y para construir una sociedad más justa, que en definitiva es la responsabilidad que los que tenemos cargos públicos intentamos día a día. Muchísimas gracias también a Hernando Pizarro, presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, que evidentemente es el depositario de un legado muy importante para nuestra ciudad y que, como le he dicho en muchas ocasiones públicamente, creo que vuelve a hacer grande ese apellido con una implicación directa y absoluta en toda actividad que tiene que ver con la ciudad. Muchísimas gracias a todos los responsables públicos que me acompañan esta noche aquí y permítanme que así lo haga, mis palabras de admiración para la persona que esta noche va a dirigir unas palabras en la ponencia inaugural, el catedrático don Miguel Ángel Ladero Quesada, que me decía de orígenes trujillanos, sus apellidos, por lo menos el segundo, así lo atestigua. Es para mí una responsabilidad y un honor que una persona de su categoría y nivel intelectual sea esta noche quien dirija unas palabras. Me decía que se sentía incómodo porque le cedía la presidencia de este acto. Yo creo que la inauguración de unos coloquios históricos, un historiador de reconocidísimo prestigio como él, es la persona más adecuada para evidentemente poder presidir una jornada de estas características. Que disfruten todos los aficionados de la historia de esta semana intensa para la ciudad en esta materia y que no se rindan los que hacen una labor importante en esta ciudad, la Asociación Colombiana Interior de Extremadura, en Madrigalejo, gente como Guadalupe Rodríguez, que conozco su labor callada a lo largo del tiempo, porque la gente no se olvide de que Extremadura y de que en definitiva el mundo está necesitado de conocer qué sucedió en el pasado para tener un presente mejor y para construir un futuro más justo. Por mi parte nada más y muchísimas gracias. Y a continuación, sin duda, el plato fuerte de esta jornada. Cuando preparaba esta presentación hablaba con algún integrante de la Asociación Coloquio Histórico de Extremadura para ver si había que destacar algo y me decían que hiciese hincapié en la figura del ponente de hoy, de Miguel Ángel Ladero Quesada, y viendo sin duda el currículum, viendo sin duda esa categoría que tiene, pues no es para menos al mismo nivel que cualquier ponente que se ha acercado en este acto de inauguración. Es catedrático de Historia de la Edad Media en la Universidad Complutense de Madrid desde 1978 hasta 2013. Anteriormente, catedrático en las universidades de La Laguna, en Tenerife y de Sevilla. Miembro numerario en la Real Academia de la Historia desde 1992 y doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna, también en Cádiz y en Huelva. Premio Menéndez Pelayo en 1974, Premio Nacional de Historia otorgado por el Ministerio de Cultura en 1994 por la obra Fiscalidad y Poder Real en Castilla, 1952-1369. Especialista en Historia de la Corona en Castilla en los siglos XIII al XIV, al XV. Sus principales investigaciones han tratado a partir de 1964 sobre temas relativos a fiscalidad y finanzas regias, actividades económicas y grupos sociales. Ha publicado más de 400 libros y artículos de investigación relacionados hasta 2013 en su libro Poder Político y Sociedad en Castilla, siglo
13 al 15 en Madrid. Libros más recientes, los últimos años de Fernando el Católico. Ha dirigido 46 tesis doctorales presentadas en las universidades Complutense de Sevilla y en La Laguna en Tenerife, más de media docena de ellas con relación extremeña y una de especial interés para Extremadura y también para Trujillo, como es Trujillo y su tierra en la Baja Edad Media de María del Carmen Fernández Daza Alvear. Podría seguir narrando su currículum, pero yo creo que es mucho mejor que le escuchemos al ponente de esta noche, con raíces, como bien decía el alcalde de Trujillo, raíces extremeñas, raíces trujillanas. Él es el catedrático Miguel Ángel Ladero Quesada, que su ponencia va a versar sobre Extremadura y Fernando el Católico. Fuerte aplauso para él. Digo que para mí ha sido un honor la invitación que he recibido y también al mismo tiempo una satisfacción personal, una gran alegría, porque aunque yo no puedo presumir de haber nacido en Trujillo, toda mi familia procede de esta ciudad y de pueblos próximos a ella, y siempre he sabido muy bien y he tenido la gran honra de conocer cuáles son mis orígenes familiares, culturales. Pero bueno, no se trata de hablar más de mí, sino de hablar de Extremadura y Fernando el Católico. Para eso me he tratado y voy a intentar hacerlo con la mejor voluntad posible. Se ha dicho que esto va a ser el plato fuerte de la noche. Espero que no sea un plato indigesto. Haré lo posible porque resulte ligero. Verán ustedes que el rey Fernando falleciera en Madrigalejo el 23 de enero de 1515 puede considerarse un hecho hasta cierto punto casual. Lo digo porque podría haber sucedido o no cualquier otro día y en otra localidad a lo largo del viaje que había emprendido desde Madrid a finales de octubre de 1515 con el propósito de ir a Sevilla para llevar a cabo nuevos proyectos políticos, y podría haber ocurrido otro día en otro sitio porque, como escribe el cronista Pedro Martí de Ambrería, estaba ya muy mal dispuesto. Pero lo que ya no es ninguna casualidad es que el viaje regio se hiciera a través de Extremadura. No tiene nada de casual, porque el rey buscaba primero un clima más suave, un camino algo más cómodo en aquellas postrimerías del otoño del año 1515, e incluso alguna posibilidad de restauración de su quebrantada salud mediante el ejercicio de la caza de aves, que era algo que le apasionaba, y también mediante el reposo en el monasterio de Guadalupe durante algunos días. Y por eso es por lo que se dirigió en jornadas muy cortas, porque viajaba en andas, no podía prácticamente andar, desde Madrid hasta Plasencia. En Plasencia entró el 29 de noviembre y, según escribe otro cronista, fue honorablemente recibido porque después que se redujo a aquella ciudad a la corona real, nunca en ella había entrado. En efecto, Plasencia y su extensa tierra habían sido siempre de realengo, es decir, de pleno dominio del rey, pero desde el año 1442 los Zúñiga, los señores y futuros duques de Béjar, habían conseguido el señorío sobre Plasencia y el título de duques de Plasencia, hasta que los reyes católicos recuperaron la ciudad en 1488, considerando que aquella concesión había sido excesiva y que se había hecho también en tiempos de gran quiebra del poder monárquico. Así pues, en Plasencia comenzó Fernando su último viaje por Extremadura. Extremadura era una región, o como ella entonces se la llamaba, una provincia, que conocía el rey muy bien, porque había recorrido sus caminos por lo menos 14 veces desde 1477, y porque había residido algunas temporadas en Guadalupe, al lado del gran monasterio que la orden de San Jerónimo tenía allí, y que fue para él, para su mujer, su primera mujer, la reina Isabel, un lugar de descanso y de restauración de la salud preferido durante todo su reinado. El rey, por lo tanto, había visitado, voy a hacer una pequeña enumeración de visitas. Ahora me oigo hasta yo mismo. Sí. Digo que voy a hacer una pequeña enumeración de visitas regias o viajes por Extremadura. El rey había estado en Guadalupe
en 1475, luego en abril del 77 junto con Isabel. Había atravesado Extremadura aquel verano, camino de Sevilla, siguiendo los pasos de su mujer, que había recuperado el control de Trujillo muy poco antes, como saben. Los dos regresaron desde Córdoba en diciembre de 1478, después de pacificar e imponer la autoridad regia efectiva en las ciudades del Valle del Guadalquivir, y aprovecharon para pasar la Navidad en Guadalupe, reposando de aquel viaje que seguramente fue uno de los más difíciles que tuvieron que hacer en términos políticos y militares a lo largo de todo su reinado. Luego Fernando e Isabel hicieron de nuevo la ruta Córdoba-Guadalupe, al retorno de sus campañas contra Granada en 1482, en 1483, en abril del 86, en abril del 89 y otra vez en junio de 1492, después de conquistada Granada, pasaron un mes y medio en Guadalupe. Fernando, incluso él solo, había estado en Plasencia en 1488, cuando volvió a poder de la corona. Fue, por lo tanto, aquella década de los 80, la de plenitud de su gobierno, aquella en la que más viajaron por Guadalupe y les creció la afición en Extremadura, y les creció la afición por residir en Guadalupe, donde ordenaron la construcción de una residencia o hospedería real que se terminó unos años después, a fines del XV, y que estuvo en pie más o menos hasta mediados del siglo XIX, en que se derribó definitivamente. Luego, en la última década del siglo XV, la presencia de los reyes en Extremadura disminuyó, porque era una presencia de tránsito. Solía estar en relación con viajes hacia Andalucía o desde Andalucía, y en aquel decenio, el último del siglo XV, tampoco estuvieron en Andalucía. Solo los encontramos en tierras extremeñas en octubre de 1497, en Valencia de Alcántara, para acompañar a su hija, la princesa Isabel, que iba a Portugal para contraer matrimonio con el rey Manuel I, Manuel el Afortunado. Y unos años después, habían estado en Granada y en Sevilla cerca de un año, regresaron hacia Toledo por Extremadura, entre febrero y abril de 1502, con otra larga parada en Guadalupe. Es la última vez que la reina Isabel estuvo allí. Ya viudo, 1505, el rey Fernando estuvo 2 veces en Extremadura. La primera en viaje desde Sevilla acá por Cáceres a Salamanca en diciembre de 1508, después de otro viaje de pacificación de Andalucía, y de nuevo se detuvo casi un mes en la región y pasó en ella la Navidad. Y la segunda más deprisa, iba de Madrid por Guadalupe y Madrigalejo hacia Llerena y Sevilla en enero de 1511, para poner en marcha un proyecto de guerra contra los musulmanes en el norte de África. Retornó en julio de 1511 sin poder llevarlo a cabo, y es esta misma ruta, curiosamente, Madrid-Guadalupe, Madrigalejo, Llerena-Sevilla, la que pensaba recorrer a fines de 1515 y enero de 1516, cuando le llegó su hora final en Madrigalejo. Esto es, por lo tanto, una introducción para hacer ver que Extremadura era una provincia, como entonces se decía, nada ajena al interés y al conocimiento de los reyes. Por el contrario, la transitaron bastante, residieron en ella temporadas muy apreciables, mientras que en otras regiones del reino pues no estuvieron nunca, o casi nunca. Por ejemplo, en Galicia estuvieron solo una vez, en Murcia otra vez, en Aragón, siendo el rey de Aragón 7, 8 veces, en Cataluña 3 o 4. ¿Qué era Extremadura? ¿Cómo era a comienzos del siglo XVI? Esta es la pregunta que yo me quise plantear como centro de mi charla, y aunque comprendo que las cuestiones de demografía, economía y sociedad pues no son muy apasionantes a primera vista, son las que nos dan razón del porqué de muchas otras cosas. Extremadura tenía ya entonces los 41.000 kilómetros cuadrados que, números redondos, tiene hoy, por delimitación con los reinos comarcanos, Portugal por un lado, Toledo por otro, Sevilla, etc. Su población alcanzaba a comienzos del siglo XVI los 350.000 habitantes,
Es verdad que hubo una gran epidemia de peste bubónica en toda Castilla, sobre todo en el sur, que se llevó por delante la quinta parte de la población, pero en aquella época el índice de natalidad era muy fuerte y en solo una generación ese nivel de 350.000 habitantes se recuperó. Era el 8% de los habitantes de la Corona de Castilla. Como término de comparación, quería recordarles que entonces en Cataluña vivían 300.000 personas, en Aragón 250.000, en Valencia, todo el reino, poco más de 200.000. Así que Extremadura era una región medianamente poblada, 9 habitantes por kilómetro cuadrado, eso sí, con fuertes contrastes internos, en la que el rey Fernando apreciaría la diversidad de su actividad agropecuaria, la rentabilidad de sus dehesas para pasto, aunque los recursos estuvieran muy desigualmente repartidos y además dependieran para su aprovechamiento de flujos exteriores, en especial de la trashumancia de ganado ovino y bovino procedente de la cuenca del Duero, aunque también había una apreciable cabaña de ganado estante o sedentario. La artesanía extremeña se había desarrollado poco, pero esto era habitual en casi todas partes. Se destinaba solo a atender necesidades locales cotidianas. Apenas había actividades manufactureras destinadas a mercados exteriores. Respecto al comercio, el comercio de mayor importancia se centraba en algunos mercados semanales y ferias 1 o 2 veces al año que bastaban para proveer a la población de productos necesarios, tanto los elaborados en la región como los de otras procedencias. A comienzos del siglo XVI había por lo menos 15 ferias activas, algunas en centros urbanos de importancia como Badajoz, Trujillo, Cáceres, Plasencia, otras en señoríos de las órdenes militares o de la nobleza, Mérida, Alcántara, Guadalupe, Medellín, esto era muy importante, Llerena, Zafra, Burguillos, Tudía, junto al monasterio de Tentudía. Muchas de ellas serían ferias de ganado, en coincidencia con los movimientos de la transhumancia. Debo añadir también la franqueza de alcabalas concedida a algunos mercados semanales en el último tercio del siglo XV porque estimulaba bastante el comercio local. La alcabala, lo recuerdo, es un impuesto indirecto sobre las compraventas con un tipo general del 10%, aunque de hecho era mucho menor. Era algo así como el IVA de la época. Esta exención de alcabalas durante los días de mercado favoreció, por ejemplo, a Trujillo, a Cáceres, a Badajoz, a Jerez de los Caballeros. En general fue un tiempo de auge de la actividad mercantil, porque además no hay que olvidar que Extremadura era una zona de tránsito de rutas mercantiles muy importantes, entre la Baja Andalucía, por una parte, la zona del Tajo, toledana, la cuenca del Duero, y esto estimuló un gran desarrollo de la arriería en muchos pueblos de la región, como primero o como segundo oficio. En lugares como Fuente del Maestre, Fuente de Cantos, Jerez de los Caballeros, había una cantidad de vecinos dedicados a la arriería realmente sorprendente. Yo alguna vez me he preguntado si empresas de mudanzas como la lorenzana o la extremeña, que es de Fuente de Cantos, no provendrán en última instancia de esta larguísima tradición de transporte. Por otro lado, Extremadura gozaba de otra ventaja fiscal. Las aduanas reales con Portugal apenas funcionaban, de modo que no se cobraba aduana. Lo que pasa es que la mayoría de los portugueses no se quedaban en Extremadura, iban a comerciar a las ferias castellanas de la meseta, especialmente a Medina del Campo. En resumen, yo no imaginaría que Extremadura fuera una región de gran potencia mercantil, pero lo cierto es que la economía de la región estaba vivificada por el comercio, resultaba rentable desde el punto de vista del fisco regio. En torno al 8% de las rentas ordinarias que el rey cobraba en toda la corona de Castilla, desde el Cantábrico hasta el estrecho de Gibraltar, procedían de Extremadura, unos 25 millones de maravedíes. También esto requiere una pequeña explicación. Un maravedí es una moneda de cuenta. Un ducado, que es la moneda de oro más frecuente, tiene 375 maravedíes. Si me preguntan que qué se podía comprar con ello, les diré que nada, porque desde hace 500 años. Pero, de todas maneras, luego haremos un pequeño cálculo de capacidad adquisitiva a la hora de estimar la riqueza que el rey Fernando obtenía en esta región. Posiblemente de estas alcabalas extremeñas, la más importante era la que procedía del arriendo de los pastos, de lo que se llamaba las hierbas, a los ganados trashumantes. En resumen, una actividad económica fluida, interesante,
pero con un pequeño hándicap, y es que los capitales mercantiles y financieros que movía no se quedaban en la región, como tampoco se quedaba la mayor parte de la renta agraria producida en ella, sino que sus beneficiarios, la monarquía, las órdenes militares, los nobles dueños de señoríos, solían invertir o gastar en otras partes. Y esto nos lleva a la segunda cuestión. La estructura social que corresponde a esta actividad económica es sencilla. También esto es común en la época. Señores y campesinos, propietarios de tierra y aparceros, escasos grupos de campesinos medianos, es decir, propietarios de tierra suficiente para vivir solo de ella, escasos grupos también de artesanos y mercaderes, clérigos locales en torno a las 3 sedes episcopales, Coria, Cáceres, Plasencia y Badajoz, muy poca gente de cultura letrada o intelectual y predominio de las jurisdicciones de señorío, tanto de órdenes militares como de casas de la nobleza. Ahora vamos a verlo. Estas jurisdicciones estaban mucho más extendidas que el realengo. Y tal vez desde este punto de vista, quien mandaba políticamente sería el que más le interesaría al rey, porque además de su autoridad directa sobre el realengo, las 4 ciudades de realengo y sus tierras, era el principal señor de Extremadura por una razón muy sencilla, en su condición de administrador de los maestrazgos de las órdenes militares. Vamos a verlo enseguida. Realengo y señorío. El realengo es el territorio sujeto plena y exclusivamente a la jurisdicción del rey. Está representado en Extremadura, veamos el mapa primero, por las ciudades de Plasencia, Trujillo, Cáceres y Badajoz, y sus respectivas tierras. Son ciudades, Plasencia, Trujillo, Cáceres, que entonces tenían en torno a 5.000 habitantes cada una. Badajoz tenía 10.000. La ciudad de realengo de mayor importancia administrativa era Trujillo, aunque era la única que no tenía sede episcopal. ¿Por qué? Pues porque era la cabecera de una de las 2 provincias fiscales en que se dividía Extremadura desde los años 80 del siglo XV a efecto de cobro de las contribuciones y servicios de cortes. La otra provincia era la llamada provincia de León de la Orden de Santiago, que comprendía los señoríos de la Orden de Santiago en Extremadura, de los que luego hablaré. Cuando se habla de la provincia de León de la Orden, mucha gente imagina que es la provincia actual de León. En absoluto, es la Baja Extremadura. Y había 2 provincias, una fiscales, la provincia de Santiago, la provincia de León de la Orden de Santiago, y la otra, que es todo el resto de Extremadura, incluyendo la Orden de Alcántara, es la provincia de Trujillo. Por eso digo que era la ciudad administrativamente más importante de la región. Pero Extremadura padecía un déficit a fines del XV de tipo político muy grave, igual que Galicia. No enviaba procuradores a las Cortes de Castilla, y esta era una situación dañina a efectos de la falta o déficit de representación política habitual ante la corona. Pues bien, en aquellas ciudades, Plasencia, Trujillo, Cáceres, Badajoz, el régimen municipal de asamblea o concejo abierto de todos los vecinos había sido sustituido desde mediados del siglo XIV por reuniones de unos pocos regidores que nombraba el rey y después se nombraban unos a otros por cooptación. Aquellos regimientos o asambleas municipales estaban dominados por bandos de caballeros de la aristocracia local en todas partes de Castilla, no era una característica exclusivamente extremeña. En Trujillo, por ejemplo, desde 1353 se repartían los oficios de regidor los bandos de los Altamirano, les correspondía la mitad, de los Bejarano y de los Añasco, una 1/4 parte cada uno. En Plasencia, en Cáceres y en Badajoz también hubo bandos, pero a finales del siglo XV el predominio ya no era de bandos, sino de familias, simplemente de caballeros como los Carvajal en Plasencia, entre las que los reyes designaban a los regidores. Y además, y esto es muy importante, presidiendo el regimiento había un enviado del rey, un corregidor, que dependía del Consejo Real y que dirigía la actividad judicial y administrativa del municipio. De manera que son entidades políticamente autónomas, políticamente autónomas, pero en modo alguno independientes, sino integradas en un espacio y en un ámbito de poder más amplio dominado por la monarquía. Es muy importante recordar
a menudo se nos olvida, que los regimientos de las ciudades no solo gobiernan la ciudad, gobiernan también su tierra, tierras extensas en donde se alzan decenas de aldeas. Todo lo que está en blanco son tierras de estas ciudades. Plasencia tenía 50 aldeas dependientes de ella en su tierra. Trujillo tenía 32. Cáceres y Badajoz tenían menos, tenían únicamente 8, 7. Pues bien, en este plano que corresponde a la tesis doctoral de Carmen Fernández Daza, le pido perdón por habérselo hurtado, ¿verdad? Se ven las aldeas de Trujillo y entre ellas lo he puesto en grande para que se vea mejor, Madrigalejo. Bien, ¿cuál era la población de estas aldeas? Pues bueno, Madrigalejo era un lugar de población media entre las aldeas de Trujillo. Tenía entonces unos 800, 850 habitantes. Otras eran más pequeñas, Zorita, por ejemplo, que era el pueblo de mi padre, 500. Puerto de Santa Cruz, que era el pueblo de mi abuelo, 350. Abertura era mayor, 1000. Garcíaz, 2800. Berzocana, 2500. Cañamero, 2000. Sería por el vino. Logrosán, 2100. Santa Cruz de la Sierra, 1600. Bueno, en números redondos, el realengo cubría la cuarta parte de Extremadura y estaba poblado por casi el 30% de sus habitantes, unos 110.000 habitantes. El resto eran señoríos, pero de muy desigual condición e importancia. Los señoríos de las órdenes militares de Santiago y Alcántara databan del siglo XIII. En cambio, la mayor parte de los señoríos que pertenecían a nobles seglares se habían formado o consolidado en el siglo XV, la mayoría usurpando aldeas y territorio a alguna de las tierras de realengo. Es verdad que otros eran más antiguos, por ejemplo Medellín data del siglo XIII, Capilla y Burguillos están todos señalados ahí con diversos signos, pero están un poco pequeñitos para verlos. Capilla y Burguillos fueron resultado de la desaparición de la orden militar de los templarios y se convirtieron en señoríos de la nobleza desde 1312. En la provincia de Trujillo, los señoríos de la nobleza seglar tenían nada menos que 105 pueblos con unos 20.000, unos 100.000 habitantes. Y allí en esos señoríos pues intervenían las grandes casas nobles de Castilla, los duques de Alburquerque, los duques de Béjar, los Sotomayor, condes de Belalcázar, los Suárez de Figueroa, condes de Feria y señores de Zafra, los Portocarreros, señores de Medellín, incluso otros nobles que tenían en Extremadura señoríos menores si los comparamos con los que tenían en otras partes del reino, por ejemplo los condes de Alba del Iste, que son preferentemente zamoranos, los Osorno, los condes de Nieva, los de Benavente, que eran grandes nobles en la zona de Valladolid, los condes de Oropesa, al otro lado, ya en la zona de Toledo, o la Casa de Alba, que era mucho más poderosa al norte de las sierras de Gata y de Gredos. Y la otra mitad de Extremadura llevamos un cuarto de realengo, un cuarto de señoríos de la nobleza, la otra mitad era señorío de las órdenes militares de Alcántara y de Santiago. La primera, la orden militar de Alcántara, tenía un señorío situado a efectos fiscales en la provincia de Trujillo con dos grandes zonas, una en el noroeste de la región, en la zona o partido de Alcántara y Valencia de Alcántara, y otra en el sureste de la región, Magacela, Zalamea, La Serena. En total eran 46 pueblos con unos 40.000 habitantes. El señorío de la Orden de Santiago era mucho mayor. Formaba él solo la provincia de León, como les he dicho, con dos partidos. Sus capitales eran Mérida y Llerena. Ambas tendrían en torno a 4.000 habitantes y se organizaban como los concejos de realengo. Tenían su regimiento y una tierra con aldeas. Ahora, aparte de Mérida y Llerena, había localidades mayores, por ejemplo, Jerez de los Caballeros, Hornachos, que era donde más mudéjares musulmanes y luego moriscos vivían de toda Castilla, Fuente de Cantos. En total, la provincia de León de la Orden de Santiago tenía más de 80 pueblos y unos 120.000 habitantes. Estos macroseñoríos de las órdenes militares tienen la importancia, a mi modo de ver, de que amortizan durante siglos una situación económica y social que en el siglo XV podía ser
por así decirlo, adecuada a la época, pero que tal vez en el siglo XVIII ya no lo era tanto. Los señoríos de la nobleza pueden cambiar de manos, cambio de generación, venta, cambio de linaje. De todas maneras son también un factor amortizador de la estructura social, pero un señorío de órdenes militares de estas dimensiones amortiza el cambio social y económico durante siglos, 5 siglos en el caso extremeño. Pues bien, todos estos datos que acabo de mencionar están tomados de documentos de aquel tiempo. Había ya padrones de vecinos, había también relaciones de impuestos, y Fernando el Católico conocía esos datos, aunque fuera de una manera aproximada. Y además, como había viajado mucho por Extremadura, pues llevaba en su mente una imagen geográfica y administrativa de la región. En aquella época no había todavía cartografía, tal como hoy la conocemos, y muchas veces me he preguntado cómo imaginarían los políticos el país, porque lo llevaban en la cabeza, evidentemente. Pues lo imaginaban en jornadas de viaje, condición de los caminos, paisajes rurales, núcleos urbanos, zonas de caza, esto era muy importante para ellos, capacidad de alojamiento de la corte. Había zonas a las que no iban nunca porque no había manera de alojar y dar de comer a las 1.000 o 1.500 personas que viajaban en su alrededor. Otras, en cambio, eran muy visitadas, por ejemplo, Valladolid, que era la ciudad con mayor capacidad alimenticia de la Corona de Castilla, por lo que parece. Calidad social de la población, donde había obispos, donde no, puntos fortificados. En fin, tenían una imagen muy precisa. También una imagen militar. Vean ustedes, en 1502, en septiembre, todavía, Isabel la Católica ordenó hacer un alarde de vecinos en toda la Corona de Castilla para saber qué capacidad militar tenían. Y en Extremadura se hizo el alarde, en otras partes no. Y dio como resultado que la región podía movilizar un máximo de 3.500 de a caballo y 48.000 peones. Es una imagen numérica de quién formaba la aristocracia, 3.500 personas, y quién formaba el pueblo, 48.000. Y sobre todo el rey conocía el importe de las rentas que podía cobrar allí. Y se ha hablado mucho de otras regiones, pero en este aspecto creo que puedo demostrar que Extremadura se llevaba la palma, muy a su pesar tal vez. El rey percibía en Extremadura, claro, las rentas ordinarias y extraordinarias propias de la Hacienda Real, que administraba como gobernador de Castilla para atender los gastos propios del reino y de su política general. Esto es obvio, ya lo hemos dicho, o lo he dicho antes, ese 8 o 9% de ingresos ordinarios. Pero es que además tenía a su disposición los recursos de las mesas maestrales de las órdenes militares de Alcántara y de Santiago. La primera, la de Alcántara, completa, porque solo tenía señoríos en Extremadura. Y la segunda, la de Santiago, en torno al 80% de la mesa maestral, sus rentas estaban en la provincia de León. En la provincia de Castilla, que era La Mancha y Toledo, cobraba mucho menos el maestre. Pues bien, la mesa maestral santiaguista rentaba hacia 1.500 más de 40.000 ducados al año. La de Alcántara en torno a 30.000. Y además el rey tenía, por concesión de su mujer en el testamento, una renta de 10 millones de maravedíes al año, son 26.000 ducados, situada en las alcabalas donde él quisiera. Y por lo que vamos viendo, las tenía situadas en alcabalas de Extremadura. De modo que cuando pasaba por Extremadura, don Fernando podía tener una sensación confortable. La sensación de que de una u otra forma era señor directo de las 3/4 partes de la población, el realengo más las órdenes militares, y beneficiario a título personal de unos 80.000 ducados de renta anual generados por lo que yo llamaría una ubérrima provincia. Además, había 45 encomiendas de Alcántara y 33 encomiendas de Santiago en la región para repartirlas entre caballeros y cortesanos de su agrado y confianza. Y dirán ustedes, bueno, ¿y 80.000 ducados es mucho? Pues sí, es bastante. Tengan en cuenta, por ejemplo, que un maestro artesano o un militar profesional ganaba entre 24 y 48 ducados al año. Y eran ya profesionales cualificados. Un peón ganaría
bastante menos, un ducado al mes, 10, 12 ducados al año. Es verdad que tendrían siempre algún cachito de huerto, algún complemento, algún cochino, etcétera, pero en fin, eso digamos que aumenta la renta de una familia en aquella época un 10 o un 15%, pero no es tan sustancial. Así que para concluir esta parte, y ya en gran parte también, en gran medida también la charla, cuando don Fernando estaba en cualquier parte del reino, estaba en su casa, pero tal vez en Extremadura estaba más en su casa, aunque aquí no hubiera los medios que había en Barcelona, en Valladolid o en Valencia para recibirle con arcos triunfales, representaciones cortesanas, grandes palacios, etcétera, pero había 80.000 ducados. Y además había otra cosa importante, Guadalupe. Con esto es con lo que querría terminar. Ustedes conocerán muchos mejor que yo la extraordinaria historia del Santuario Mariano de Guadalupe, porque siempre produce sorpresa y admiración cómo llegó a tener tanta importancia en una época de profunda decadencia del monacato aquella fundación que estableció Alfonso XI en 1337 en las Villuercas para empezar a poblar la zona y acabar con el bandolerismo, y con un pequeño término en torno a la Puebla de Guadalupe tomado de las tierras de Trujillo y de Talavera. Guadalupe luego se entregó a los monjes jerónimos en 1389 y fue su monasterio más importante hasta la fundación del Escorial por Felipe II. El señorío de los monjes sobre la Puebla se incrementó con la adquisición de muchas propiedades rústicas, con la formación de una gran cabaña ganadera y sobre todo con el aprovechamiento religioso y a la vez económico de la imagen y del culto a la Virgen María guadalupana, que tenía fama de grandes milagros y atraía a multitud de peregrinos que dejaban donativos y limosnas procedentes de Castilla y también muchos, esto es curioso, pero propio de la época, de Portugal. Hay libros de bienhechores del monasterio de Guadalupe que nos permiten conocer con detalle cuáles fueron estos donativos, así como también libros de milagros hechos por la Virgen, que son una delicia como, digamos, fuente de conocimiento de las creencias religiosas y del ambiente cultural de los siglos XV y XVI. Hacia 1485 se habían construido ya las principales edificaciones del santuario que conocemos hoy, y era el que tenía posiblemente más renta de todos los monasterios castellanos, unos 20.000 ducados al año. Vivían allí 130 monjes, varios cientos de servidores. Había oficios artesanos organizados, una gran escuela de medicina, y en la Puebla había 5.000 habitantes sujetos al señorío monástico, tantos como en Trujillo o en Plasencia. Pero es que además el monasterio, no solo tenía el señorío de la Puebla, tenía muchas casas y propiedades rústicas, como digo, especialmente en la tierra de Trujillo, y destacaban las que estaban situadas entre Madrigalejo y Cañamero, en las cuencas de los ríos Ruecas y Gargaliga. Una granja de cereal y viña, otras fincas en el mismo Madrigalejo, heredades en Valdepalacio y La Parrilla, una decena de dehesas, fincas, viñas, molinos dispersos por la comarca. Pues bien, el centro de organización económica de todo aquello era Madrigalejo. Por eso allí se había establecido las casas de Santa María, propiedad del monasterio, que también servirían para dar ayuda o alojamiento a algunos de los peregrinos que venían por el camino procedente de Portugal, por Badajoz y Medellín, para emprender la última etapa del viaje a Guadalupe, siguiendo, si no me equivoco yo mucho, el curso del río Ruecas, que es bastante más accesible este camino que atravesar las Villuercas de oeste a este. De manera que el rey católico se dispusiera a hacer ese mismo camino de Madrigalejo a Guadalupe en enero de 1516 no tiene nada de extraño. No es que retrocediera a Guadalupe desde Madrigalejo, es que iba por Madrigalejo, porque era el camino más adecuado para llegar allí, y más en las circunstancias calamitosas en que se encontraba él. Bueno, hay muy buenas descripciones de Guadalupe, de sus edificaciones y rentas. Muchos recordamos la que hizo el viajero alemán Jerónimo Münzer en 1495, porque en ella da cuenta de que se ha terminado la hospedería real alzada por Isabel y Fernando para disponer de alojamiento propio cuando fueran allí. Isabel solo fue una vez,
en 1502 ya la vio terminada y no volvió. Este debía ser un edificio notable, porque lo hizo el arquitecto real Juan Guas, el mismo que hizo San Juan de los Reyes, en Toledo, entre otras muchas edificaciones. Y a ella se dirigiría el rey en enero, finales de enero de 1516, para descansar, recibir asistencia médica y despachar asuntos de gobierno. Y con esto terminaré, con esta última estancia del rey Fernando en Extremadura, que tuvo grandes consecuencias políticas, y en este aspecto sí que Madrigalejo puede, no diré presumir, blasonar de ser un sitio en el que se tomó una decisión política clave para el futuro de la historia hispánica en general. Vamos a recorrer el camino que hizo el rey. Primero llega a Plasencia y lo primero que hace es asistir al matrimonio de su nieta Ana de Aragón con Alonso duque de Medina Sidonia, un matrimonio que había trabajado y esperado durante años y que convertía a la primera casa noble de Andalucía en familia directa de la corona, con todo lo que esto significa de conexión y fidelidad política. El rey, aunque estaba muy enfermo, participó con mucho placer y alegría, escribió un cronista, en las fiestas y regocijos. A continuación, el rey se fue unos días a descansar a la finca de la Abadía, al lado de Galisteo, que era de su primo por parte de madre, el duque de Alba, y allí ratificó un tratado de alianza con Inglaterra y recibió a un personaje, el futuro cardenal y papa Adriano de Utrecht, que venía como embajador de Carlos, el nieto del rey, el príncipe Carlos de Gante. Era el maestro de Carlos y era deán de la iglesia de Lovaina y uno de los, digamos, principales profesores o maestros de la famosa Universidad de Lovaina. Pues bien, Adriano venía con amplio poder dado por Carlos para que negociara con Fernando una convocatoria de Cortes antes de que muriera, donde se le reconociera el derecho al gobierno. No es que se le discutiera este gobierno, pero se reafirmara ese derecho. Adriano consiguió firmar con Fernando el Católico allí en Galisteo una capitulación cuyo contenido es de mucho interés porque es la que explica el cambio de testamento que hizo el anciano monarca un mes después en Madrigalejo. En esa capitulación Fernando se aseguraba lo que más le interesaba, el gobierno vitalicio de Castilla, y que Carlos no viniera hasta que él muriese. Lo que yo me pregunto es qué clase de ánimo tenía este hombre, que estaba en las últimas, para que le importara asegurarse el gobierno vitalicio de la corona de Castilla. En fin, el único punto de la capitulación que beneficiaba a Carlos fue asegurar que el hermano menor de Carlos, que era el infante Fernando, que vivía con el rey y era su nieto preferido, se iría a Flandes y así desaparecería del escenario político castellano, en el que desde luego representaba un peligro potencial para el príncipe. Pero en ese momento el rey no había modificado todavía su testamento, y en ese testamento, que databa de 1512, dejaba como gobernador de Castilla y también de Aragón al infante Fernando, que tenía entonces 12 años, o sea, estaba en plena incapacidad para gobernar, porque le quería mucho y le tenía buena voluntad. Efectivamente, en torno al infante Fernando se estaba formando un grupo político que en parte va a ser luego el que provoque la guerra de las comunidades, hostil a Carlos y partidario de que Fernando se mantuviera, el nieto digo, como gobernador de Castilla. Después de esto, de esta reunión, el rey vuelve a Plasencia, pasa la Navidad con su nieto Fernando, la pasan cazando aves juntos, luego el infante con el Consejo Real y mucha gente de la casa del rey y con Adriano de Utrecht marchan a Guadalupe, mientras que Fernando se entretiene en Trujillo entre el 2 y el 10 de enero de 1516. Y aquí le llega la noticia de la muerte en Loja del gran capitán, don Gonzalo Fernández de Córdoba, que había ocurrido un mes antes. Ya en aquel momento Fernando tenía que tener la conciencia de que era un superviviente. La mayoría de los reyes de su época habían muerto ya, muchos nobles también, otras personas de su misma generación y edad semejante o algo menor. Los 60 años era una edad muy avanzada para un rey o un noble de aquella época. Pero el fallecimiento del gran capitán, que tenía exactamente su misma edad, tuvo que remover en él la memoria del tiempo que habían compartido, de tantos sucesos,
afectos, desconfianza. Nunca sabremos qué pensó Fernando de esa muerte, pero es curioso que tardara nada menos que un mes en dar el pésame a su viuda, cuando tenía que conocer la noticia desde bastantes semanas, 3 semanas antes por lo menos. Y ahora ya, para seguir con nuestro camino, entre la salida de Trujillo el 10 de enero y la llegada a Madrigalejo el 20, hay un vacío de noticias. Los cronistas indican, y las datas de los documentos, que el rey estuvo en Abertura los días 12 y 13, era una aldea de Trujillo, y tal vez en otras practicando la caza de aves, viajando siempre en andas, con mucho dolor, no podía ni moverse, es decir, serían jornadas de 4 o 5 kilómetros diarios, hasta que llegó a Madrigalejo con la intención de desde allí marchar a Guadalupe. Adriano de Utrecht, como les digo, se había adelantado, pero conociendo la enfermedad del rey que se agravaba, vino de Guadalupe a Madrigalejo para verle. Y el rey se enfadó. Dice otro cronista, sospechó mal de aquella venida y con enojo que hubo dijo: este no viene sino a ver cómo muero, decirle que se vaya, que no me puede ver. Luego cambió de opinión y le recibió para pedirle que la guardara en Guadalupe porque presto entendía ser allí con él. Esto ocurría el 21 de enero, lunes, pero una vez que ya se había ido Adriano, le fue dado a entender, sigo con el cronista Galíndez de Carvajal, que estaba muy cercano a la muerte, cosa que él no se quería creer, porque le habían profetizado que hasta que no conquistara Jerusalén no moriría. Es muy largo, me lo fiáis, pero en fin, no puedo entrar ahora en detalles sobre esta extraña profecía. Al final le convenció su confesor, que también creía en la profecía, por cierto, Fray Tomás de Matienzo, y después de confesar mandó llamar a su gente de más confianza, el licenciado Zapata del Consejo Real, el doctor Galíndez de Carvajal y el licenciado Vargas, que era el tesorero real, a los cuales, sigue el cronista, en gran secreto dijo que ya sabían cuánto de ellos había fiado en la vida y de lo que le habían aconsejado siempre se había hallado bien, y que ahora en la muerte les rogaba y encargaba muy caramente qué había de hacer. Tal vez Galíndez de Carvajal magnifica algo la importancia de lo que entonces pasó, porque era uno de los que estaban allí. Pero sea como fuere, a mí me impresiona imaginar, no sé a ustedes, la conversación que pasó entre el rey moribundo y aquellos 3 hombres que lo único que estaban haciendo era ejercer el deber del vasallo, el deber de consejo hacia su señor, y todo ello en la quietud de una humilde cámara de la Casa de Santa María de Madrigalejo, donde durante un par de horas se detuvo el pulso político de los reinos, porque todo dependía de que el rey modificara o no el testamento. Y efectivamente lo modificó, hubo un cambio radical, suprimió la anterior decisión de que el infante Fernando gobernara, nombró gobernador de Castilla al cardenal Cisneros, que era perro viejo, en todos los sentidos de la palabra, tenía 80 años, y a su hijo, don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, gobernador de la Corona de Aragón. Los consejeros le hicieron redactar de nuevo el testamento, escribiéndolo, claro, los secretarios, el rey dictaba con mucha dificultad porque el mal del rey se agravaba y la escritura no era pequeña, en efecto el testamento tiene 25 folios. La reina germana, entre tanto, había llegado a toda prisa desde Aragón el lunes por la mañana, andando días y noches con el ánimo de estar junto a su marido cuando muriera, seguramente por amor conyugal, pero también para que no la olvidara en su testamento, cosa que no hizo, por cierto, la dotó, tenía derecho a ello, con 30.000 ducados al año sobre rentas del reino de Nápoles, pero como en Nápoles no había quien cobrara, acabó percibiéndolas en el reino de Castilla, donde todo el mundo cobraba. Los castellanos, los aragoneses, los napolitanos y demás. Era el cuenco o el cuerno de la fortuna de la época. Y el rey Fernando escribió a Carlos, fue su última carta, no le conocía, para encomendarle a Germana, despedirse de él y manifestarle que aunque no le conociera le había amado mucho. En fin, aquel mismo día, martes, al atardecer, firmó su Nuevo Testamento. Más tarde, escribe Galíndez, recibió el Santísimo Sacramento. Más tarde pidió la unción, la cual le fue dada, y después de medianoche, entre 1 y 2 entrante el miércoles, que se contaron 23 de enero, pasó de esta presente vida. Nuestro Señor le quiera perdonar, que buen rey fue.
falleció en hábito de Santo Domingo, es decir, vestido de dominico. Esto era muy frecuente también, encomendarse a un santo haciéndose terciario de la orden correspondiente. Bueno, y como falleció en hábito de Santo Domingo, pues la charla ha terminado.